En aquel tiempo entró Jesús en un poblado y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Ella tenía una hermana llamada María, la cual se sentó a los pies de Jesús y se puso a escuchar su palabra. Marta, entre tanto, se afanaba en diversos quehaceres, hasta que acercándose a Jesús le dijo: Señor, ¿no te has dado cuenta de que mi hermana me ha dejado sola con todo el quehacer? Dile que me ayude. El Señor le respondió: Marta, Marta, muchas cosas te preocupan y te inquietan, siendo así que una sola es necesaria. María escogió la mejor parte y nadie se la quitará. Palabra del Señor. Jesús visitando una casa. ¿Se imaginan, hermanos, que Jesús nos llegara a visitar y se quedara con nosotros y dijera: me voy a quedar en la casa de ustedes? ¿Qué haríamos nosotros? ¿Qué prepararíamos? ¿Seríamos como Marta o seríamos como María? Preguntémonos, porque hoy se da una situación bien interesante. Quien lo recibió en su casa, ¿quién fue? Marta. Marta lo recibió al Señor en su casa. Pareciera que Marta era la mayor y que Lázaro y María eran menores. Entonces, quien llevaba la administración económica y quien mandaba en la casa era Marta. Era ella la que mandaba. Jesús, cuando va para Jerusalén, pasa por Betania y se queda, acepta la invitación de Marta a quedarse en su casa. Marta se pone afanada. ¿Cómo atender al Señor? ¿Cómo ofrecerle lo mejor? Darle el mejor lugar, la mejor habitación, las mejores atenciones. María no. María se sienta a los pies de Jesús y comienza a escucharlo. Marta se molesta y se acerca y le dice: Maestro, Señor, ¿es que no te has fijado que María me ha dejado sola en las cosas? ¿Es que no te importa que a mí me toque todo y que ella esté aquí sentada? Y Jesús le dice: Marta, 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 Marta. Como queriendo decir, calma, ¿verdad? Muchas cosas son las que te preocupan, pero una sola es la importante. Y María ha tomado la mejor. Tú me recibiste, tú me estás atendiendo, pero quien está haciendo lo que yo quiero es María. Es María. Fíjense, hermanos, que voy a mencionar algunas cosas. ¿Cuántas personas tienen el privilegio que a veces para el Corpus Christi sus casas sean los lugares donde se haga el altar, ¿verdad? El Corpus Christi, se hace el altar. ¿O cuántas personas trabajan para hacer el altar del Corpus Christi y dicen: es que Jesús va a venir a visitarnos, va a venir a visitarnos? Se afanan tanto en preparar el altar, en preparar su casa para el altar, que lo que menos hacen es vivir ese momento de oración. Llegó Jesús, dieron todo lo que podían dar, colocaron los mejores adornos
Pero así como estaba su corazón cuando llegó Jesús, así se quedó. Porque no recibieron a Jesús en su corazón. Este año nosotros en nuestra parroquia hicimos el Corpus Christi de una manera diferente, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Normalmente se hacen casitas o altarcitos, ¿verdad? En los diferentes lugares, y uno sale y va. Pero ¿cuál es el problema ahí? Que una gran cantidad de personas, por estar preparando los altares, por estar cuidando los altares, no viven la misa. No van a misa. No viven la Santa Misa. No reciben el cuerpo y la sangre de Cristo. Solamente se quedan, ¿dónde? En el trabajo. Y hoy les dije no. Cada quien ponga una chonguita, un globito, algo en su casa, ¿verdad? Saquen las macetas a la calle. Ojalá que una vaca no se las coma ni el caballo, ¿verdad? O los cabros. Sáquenlas a la calle y vénganse. Y vamos a salir con Jesús sacramentado por toda la calle. Vamos a caminar, vamos a rezar, vamos a pedir al Señor que se quede en nuestros hogares, que se quede en nuestro sector, en nuestra colonia. Vamos a decir al Señor: Señor, háblanos, porque es de lo que menos nos preocupamos nosotros. Otra cosa, ¿ustedes creen, hermanos, que componer un gran cuadro del corazón de Jesús y el corazón de María en nuestra casa, por colocar un gran crucifijo que abarca toda la pared de nuestra casa, ya con eso basta? No. De nada sirven todas esas imágenes, todos esos crucifijos. De nada sirve si yo no escucho la palabra de Dios y la pongo en práctica. De nada me sirve. Y esto es lo que Jesús hoy nos está diciendo en el Evangelio. María ha tomado la mejor parte. ¿Y cuál es la mejor parte que María ha tomado? Que está escuchando la palabra de Dios. Porque, hermanos, lo que más cuesta es escuchar la palabra de Dios. Escuchamos a tantas personas, escuchamos los chambres de aquí, los chambres de allá, los chambres de este lado, escuchamos las noticias, escuchamos tantas situaciones de problemas, de enfermedades y esto y lo otro. ¿Y la palabra de Jesús? ¿Dónde queda la palabra de Dios en nuestras vidas? Cuando a veces andamos buscando respuesta a nuestros problemas, a nuestras dificultades, cuando andamos buscando una luz en nuestra vida y decimos: ¿qué hago? ¿Y qué hago? Pregúntale a Jesús. Habla con Jesús. Pregúntale a Él. Pero es que lo que menos hacemos es escuchar al Señor. No lo escuchamos. Nos escuchamos más a nosotros mismos, nuestros egoísmos, nuestros caprichos, nuestros intereses personales. Y de ahí el hecho que cada quien ande buscando una iglesia a su gusto, a su comodidad, a que se acomode a sus intereses. Porque lo que menos nos interesa es lo que Jesús nos dice a cada uno de nosotros. Y Dios nos habla a través de su palabra. ¿Qué importancia tiene esa Sagrada Escritura que tú tienes en tu casa? ¿Qué importancia tienen esas palabras que tú lees en la Sagrada Escritura? Los evangelios, los hechos de los apóstoles, la carta del apóstol San Pablo, la carta de San Pedro, de San Juan, de Santiago. ¿Qué importancia tienen esas palabras en nuestras vidas? Y hermanos, lo más triste es que el Señor nos está hablando en un momento en su palabra de la unidad, del amor, de la comprensión, de que debemos vernos los unos a los otros como hermanos. Y solo salimos de la iglesia y nos estamos mordiendo unos con otros. Nos estamos criticando.
Llegamos a nuestras casas y hay pleitos, gritos, insultos. ¿Qué pasó? ¿Dónde quedó la palabra del Señor? En el vacío, en el vacío. Por eso, hermanos, creo yo que nos falta un poquito entender esto. Cuando leemos la palabra de Dios, es Dios quien nos habla. Es Dios quien nos habla. Por eso cuando termina el lector, ¿verdad? Y termina la primera lectura, dice palabra de Dios. Es palabra de Dios. Él solamente ha prestado sus labios a esta palabra de Dios. Cuando termina el sacerdote de proclamar el evangelio, el sacerdote dice palabra del Señor y todos decimos te alabamos, Señor. Palabra del Señor. Pero ¿dónde quedan esas palabras? ¿Dónde quedan? ¿O solo nos dedicamos al afán, al quehacer, al correr, al andar para arriba y para abajo, ¿verdad? No, hermanos. Es necesario detenernos. Por eso la Santa Misa en la tarde, y es el sentido propio de la misa en la tarde, ¿verdad? Después de que hemos hecho todo nuestro trabajo, nuestros quehaceres, hemos corrido, hemos estado un día bajo un estrés tan grande, problemas en el trabajo, problemas en la familia, problemas de salud, problemas acá, y de repente venimos a la iglesia y un momento de quietud, paz, calma, calma. Ya no corras, deja todo ahí, deja esas cosas. Porque esos problemas siempre van a estar ahí. Esas dificultades siempre van a estar ahí. Pero tú y yo necesitamos escuchar al Señor. Yo me acuerdo que tenía una frase yo antes, porque de repente había alguien, es que mire, que no sé qué, y cómo vamos a hacer, y Dios mío, y esto, y qué va a pasar. Shh, calma, pueblo, decía yo. Calma. Calma, pueblo, siéntate, calma. Mi abuela decía, tenía una frase, decía, solo de ajolotado anda, decía. Ajolotado significaba apurado. Hermanos, por andar ajolotados, con andar ajolotados no vamos a solucionar las cosas. Peor salen. ¿No les ha pasado a ustedes eso? Que cuando más corren, que cuando más ajolotados andan, y que aquí, que allá, es cuando peor salen las cosas. Por eso hay que tener calma. Hay que aprender a dejar las cosas en las manos de Dios. Yo siempre he dicho, hay cosas que yo no las puedo cambiar. Entonces debo dejar que Dios se encargue de ellas. Las cosas que yo puedo cambiar, que puedo mejorar, pues yo las voy a hacer. Pero las cosas que no puedo cambiar y no puedo mejorar, le tocan al Señor. Calma. No creas que por alborotarte, por gritar, por empezar a llorar y por empezar a hacer espaviento, decía mi abuela, con eso se van a solucionar los problemas. No. Aprende a estar a los pies de Jesús y dejar que la paz del Señor sea quien nos ayude a tomar las mejores decisiones. Hoy la invitación en el Evangelio es esta: ir y sentarnos a los pies del Señor y abrir nuestros oídos para escuchar su palabra. Eso es lo que el Señor hoy nos pide. Hermanos, ahí está toda la esencia de la vida cristiana, el discipulado. El discípulo es aquel que se sienta a los pies del maestro, escucha lo que el maestro dice, lo aprende y lo pone en práctica. Pidamos al Señor que no seamos solo como Marta, que andamos ajolotados en 1000 quehaceres y se nos olvida lo más importante. Y lo más importante, ¿quién es? Es Dios. Que así sea. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.